Continuando, como ya le dije a inicios del programa, a esta hora estaríamos teniendo comunicación con el diputado federal Rubén Moreira, quien es además el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es decir, allá en la Cámara de Diputados. Y le agradezco mucho, diputado Moreira, que tome esta comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes y al contrario, muchas gracias por la llamada y pues estoy a sus órdenes. Gracias, qué gentil. A ver, pues tratar de explicarle un poquito a nuestra audiencia y que nosotros también tratemos de entender un poquito lo que contempla el proyecto de presupuesto del próximo año. Este programa tiene dos emisiones, una en la mañana y otra justamente a esta hora, y ya referíamos a algunos aspectos en la mañana del día de hoy. Sin embargo, bueno, han seguido notándose cosas un tanto cuanto raras, diputado, y poco explicables, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de las universidades públicas, donde se nota pues una considerable reducción en sus presupuestos, y de aquí la pregunta que todo mundo pues nos hacemos es: ¿qué va a pasar con las universidades? Y en el caso de nosotros, Zacatecas, pues ¿qué va a pasar con nuestra universidad cuando ahorita tan solo está requiriendo en promedio unos 400 millones de pesos para cerrar el año y cumplir con prestaciones pues de fin de año, pago de aguinaldo y todas estas cosas, diputado? Bueno, les comento a usted y a su auditorio que tenemos que verlo esto como un paquete económico, el apartado de ingresos más el apartado de egresos. Y en el apartado de ingresos, pues tenemos una solicitud de deuda de más de 1.2 billones, o sea, se sigue endeudando el país. Segundo, hay estimaciones que no parecen correctas, sino muy optimistas. Baja inflación, lo que nosotros no creemos, bajan tasas de interés, lo que se ve muy lejano, un dólar muy barato, a 18.5 es lo que ellos estiman. También ellos piensan que va a crecer el país en 3 puntos, cosa que nadie lo está pronosticando de esa manera. Por otro lado, el gobierno federal recibe serios daños financieros del pasado gobierno que se reflejan pues en desorden y se reflejan en ese déficit que yo le digo. Todo esto lo tratan de ajustar en el presupuesto. Entonces tenemos caídas en recursos para salud, para educación, para cultura en un 30%, para medio ambiente en un 40% casi. Tenemos caídas en seguridad, en defensa nacional, en fin, en muchas cosas. Dentro de todo eso, bueno, y para muchas entidades, hay entidades como Yucatán que ven en un 42% disminuido el presupuesto que se les enviaba para obra, para infraestructura y para gasto federal. Ustedes traen una disminución del 10%, Zacatecas. Sí. A veces no se percibe, pero es todo el dinero que la federación gastaría ahí en Zacatecas, trae una disminución del 10%. Ahora, en particular las universidades, los grandes centros de estudio de este país, pues aparecen con disminuciones de hasta el 10%. La federación inmediatamente aclaró que en el caso del UNAM y del Politécnico, que había sido un error y que iban a tener al contrario un crecimiento del 3.5%, que eso en realidad pues no es una tan buena noticia porque no representa lo que significa la inflación. Entonces aclararon de esas, pero no aclararon del resto. Sí. No aclararon, por ejemplo, del Tecnológico de México, que tiene varias sedes ahí en su estado, o no aclararon de la Universidad Pedagógica Nacional, que también tiene sedes ahí. Sí. Ni aclararon del CONALEP, ni aclararon de la UAM, ni aclararon tampoco de instituciones importantes como la Universidad Agraria Antonio Narro, allá en Coahuila, que tiene muchos estudiantes zacatecanos. Entonces, por ejemplo, el Tecnológico de México verá disminuido su presupuesto de no cambiarse en más de 1.500 millones de pesos. Ahora, las universidades públicas de los estados no tienen aumentos. La de ustedes, la zacatecana de presupuesto federal, desconozco que si hay mezcla local, pero de presupuesto federal queda exactamente igual que el año anterior.
Entonces traemos ese problema. Parece que Morena pues no le pone atención a estos segmentos que son importantes para todos nosotros. Sí, pregunta obligada, diputado y bueno, como coordinador parlamentario, ¿qué van a hacer o qué piensan que está sucediendo o que vaya a pasar con estas reducciones a estas instancias de educación? Bueno, nosotros la semana que entra vamos a presentar nuestro presupuesto alterno, seguramente lo haremos el lunes o el martes. Sí. Segundo, estamos presentándole a Morena alternativas para no golpear a los estados y no golpear a segmentos como la educación. Uno de ellos es la reducción del pago que se hace al Fobaproa, que pues nosotros consideramos que ya tiene que cesar eso. Y otro es también pues de que ellos ajusten en temas que no son prioritarios. Por ejemplo, esta línea aérea mexicana que se sigue endeudando y que no tiene vuelos, que revisemos bien qué está pasando con el Tren Maya. El Tren Maya trae un subsidio para operación de 40,000 millones de pesos. Es decir, es un tren que requiere 40,000 millones de pesos de subsidio para funcionar. Bueno, pues así es muy difícil compensarle a las instituciones de educación, por ejemplo, ¿no? Trae dificultades del gobierno federal pues, por lo que le heredaron. Le puedo decir, Zacatecas, que somos vecinos, yo soy coahuilense, que es un estado entrañable para nosotros, porque además compartimos pues mucha historia y además la vecindad de Saltillo con Concha del Oro. Zacatecas tiene muchos mexicanos en el extranjero. Bueno, pues la protección consular disminuye en un 10%. El apoyo a mexicanos en el extranjero disminuye. Disminuyen el Instituto Nacional de Migración, disminuye el presupuesto para refugiados, para la frontera sur. Pues están en una crisis, hay que entenderlo, que ellos le ponen buena cara, pero que fue heredado pues del gobierno anterior. Sí, esto usted ha dado como en el clavo. Podría, diputado, el próximo año, aunque ustedes van a presentar un proyecto alterno, pero esto podría llevarnos a una crisis, a un posible colapso del país. Pues no sé si un colapso, porque México es un gran país, pero sí hay dificultades y coyunturas difíciles, porque empezaba yo la entrevista diciéndoles que hay cifras alegres en los ingresos y además no se consideran temas coyunturales, pero muy importantes, como el ascenso del señor Trump en Estados Unidos, que nos amenaza con varias cosas, o lo que está desatándose o se está exponenciando más el conflicto en Ucrania, de donde nosotros indirectamente seríamos perjudicados por temas de granos y de todo este tipo de cosas. Entonces esta parte de coyuntura como que ellos no lo ven. Y por otro lado, pues ellos el crecimiento del país lo están estimando entre un 2 y un 3%, cuando los expertos el crecimiento del PIB lo están poniendo en el 1%, ¿no? Sí, oiga, ¿y qué vieron, diputados, sobre la gran deuda de Petróleos Mexicanos? Pues ese es un tema que se le está trasladando mucho dinero al pago de deuda, por un lado. La deuda la absorbe ahora el gobierno federal y eso pues ya ve que lesiona nuestras finanzas. Y por otro lado, se van a dar todavía más apoyos a Pemex. Yo sé que es una gran industria que todos queremos que siga siendo mexicana, pero pues tiene que manejarse de mejor manera. Todavía seguimos apoyando el tema de Dos Bocas y no sabemos con claridad si está produciendo o no está produciendo, ¿no? Es que ese es el gran dilema, cuando se supondría que al estar funcionando estas refinerías, ya la situación de Petróleos Mexicanos estaría siendo otra, ¿no? Un poquito, vamos, más aliviada, diputado, por así decirlo. Sí, pero hay una opacidad tremenda en Dos Bocas, que empezó con el costo del costo de construcción. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 8,000 millones de dólares, 8,000 millones de dólares. Se anunciaron como oficialmente como costo 16,000 millones de dólares, pero hay gente que estima que pasó los 20,000 millones de dólares, además de que la conectividad ahí pues es muy dudosa para sacar el combustible y para todo ese tipo de cosas, para qué se va a hacer con el combustóleo, y por otro lado sigue avanzando el tema del huachicol y está complicando muchas partes del país. Entonces pues ahí está en una crisis que parece circular, ¿no? Si volvemos al tema de la educación, diputado,
pareciera pues así, en palabras llanas, que este rubro no parece importarle a los de la 4T, diputado. Mire, yo le voy a hacer una afirmación sobre la 4T, y a lo mejor le va a sorprender a la gente, pero ellos son bastante neoliberales, ¿eh? Ellos están en el segmento ese que decía algún teórico del neoliberalismo, decía Friedman, que de entregar vouchers, y yo estoy a favor de los programas sociales. El problema es que entregan los programas sociales para que la gente se haga cargo de sí misma, sí, y no se construye alrededor de la gente una red de protección donde haya hospitales públicos, escuelas públicas, donde haya mejores servicios primarios, donde haya seguridad. Entonces, al no construirse eso, pues la gente gasta su programa social en sobrevivir y no en crecer. Diputado, y casi finalmente en esta conversación, ¿cuál puede ser el escenario cuando ustedes tienen pues a la aplanadora totalmente en contra, diputado Moreira? Pero tenemos a favor la realidad. Y como en otros temas, pues mire usted cómo se enreda, ¿no? Sí. Nosotros les dijimos hace unos días que discutiéramos con tranquilidad la ley orgánica de la administración pública. Hoy nos damos cuenta que se votó y que ellos desaparecieron la consejería de la presidencia por un error. Sí. Nomás para que vean cómo son sus pifias. Sí, sí, todos sí. los días salen más pifias. Este tema de elegir a los jueces y a los magistrados, pues no han sido claros cómo se va a hacer. Para empezar, de cuántos tipos de boletas hay, quién va a votar. Y si usted se fija cuánta gente ha estado asistiendo para registrarse, son cifras mínimas. Porque los abogados saben que eso es una broma, Sí. porque los abogados saben que eso es una tomada de pelo, es decir, que no va a haber elección, que es A designación. propósito, diputado, que ese asunto se les hizo muy costoso, ¿no? Para llevar a cabo todo el procedimiento y cómo está figurando, pues, en el proyecto de presupuesto del próximo año. Se han reunido en estas últimas horas o días para tratar de analizar eso, pero el asunto es que de todos modos el procedimiento va a ser el mismo y no se puede regatear a un procedimiento de esta naturaleza. No, porque usted parte, todos que somos de buena fe, y aparte está en un derecho, nos guste o no ahí, de que la elección tiene que ser con términos de confianza, en términos de ser homogénea en el país, es decir, que todos tenemos la oportunidad de ir a votar, en el tema de certeza y en temas de operación. Entonces, Sí. en Zacatecas se tendría que colocar tantas mesas directivas de casilla como se colocaron en el pasado mesas para elegir a gobernador, a diputados o a senadores. Pero además en el 2027 coincidirían con las elecciones regulares, y si Zacatecas decide en el 25 seleccionar los jueces locales, pues coincide con estos, y si no en el 27, Zacatecas va a gastar mucho dinero, ¿no? Uh-huh. en ese tema, o cualquier entidad. Sí, todavía todo este panorama, todo este escenario queda en un gran dilema, diputado Moreira, ¿no? Pero bueno, el Pues próximo sí, martes ustedes presentarán su paquete, ¿no? El próximo martes. Yo espero que el lunes o martes presentemos nuestro paquete, en la pasada de la semana que entra. Uh-huh. Le adelanto que mañana está el señor secretario de Hacienda en la Cámara para presentar el presupuesto, que habrá debate con intervenciones y preguntas de los diputados, sí. Y que mañana, por cierto, empieza la destrucción de los órganos autónomos. Sí, eso también lo teníamos de alguna manera presente, y que pareciera que en esta parte la flecha va derecha, ¿no, diputado? Sí, mañana empieza la discusión, claro que los van a destruir, porque ya se programó que esa discusión termina el jueves, y pues eso implica que mañana se vote en lo general y el jueves en lo particular. Entonces, para el jueves, en Cámara de Diputados al menos, ya se habrán destruido los órganos autónomos, y esto pues genera falta de certeza y perjudica, poco se dice, a los más pobres. Sí. Una buena parte de los usuarios del Instituto Nacional de Transparencia eran personas o son personas de la tercera edad que preguntan sobre su afore, sobre su pensión, sobre su sistema de salud. Una buena parte de los beneficiarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no solamente son ustedes, las empresas de radio y televisión, uh-huh. Sí. que pues tienen la garantía de usar el espectro,
sino son los usuarios de los celulares o del internet que pues están protegidos para que no se les hagan cobros de más y todo ese tipo de cosas. Entonces la narrativa dice que se va a afectar a los ricos o que se trata de limitar a los ricos. No, afecta a los más pobres siempre. Sí, sí, por eso yo decía hace un rato ante esto que usted nos señala, caray, pues pareciera que vamos en picada y hacia un escenario de total colapso, no nada más en el tema de lo económico, sino usted lo refería, ¿no? Educación, cultura y todo lo que se está viendo afectado en lo que es el proyecto de presupuesto para el próximo año, pero en fin, esperaremos a ver qué es lo que sucede a final de cuentas, diputado Rubén Moreira. Pues nosotros estamos a sus órdenes para cualquier cosa y muy agradecidos por esta llamada y este espacio de libertad. Le volveremos a llamar para conocer más ampliamente de cómo pudieran quedar las cosas a final de cuentas, ¿no? Estamos a sus órdenes y un Gracias. abrazo en el gran estado de Zacatecas. Gracias, buenas tardes, diputado. Pase bien. Gracias.